Ya hemos hablado muchísimas veces de Godzilla y de Kong en este canal. Ya los hemos enfrentado contra cientos de titanes de otras películas, pero hoy es momento de ponerlos frente a frente, o mejor dicho, de poner a Kong frente a muchas versiones distintas de Godzilla, porque hoy vamos a averiguar a qué versiones de Godzilla podría derrotar Kong. Hoy no vamos a hacer un top. No voy a agarrar a todos los Godzillas y acomodarlos del más débil al más fuerte, eso es para otro video. Lo que vamos a hacer hoy es dividir a las distintas versiones de Godzilla por categorías, para averiguar a cuáles podría derrotar Kong. Para este video, estaremos usando al Kong adulto del Monsterverse, por lo que es necesario que analicemos todo sobre este personaje. Si tú ya lo conoces y quieres ver a qué Godzillas podría derrotar, vete a la siguiente sección del video. Ok, en tamaño, Kong se defiende bastante bien. No es de los titanes más altos de la saga, pero tampoco es pequeño, contando con una altura de unos 102 metros y teniendo un peso de unas 50.000 toneladas, pesando la mitad del Godzilla de este universo. Y de hecho, la mitad de lo que pesan otros titanes alfa, lo que en un principio podrías pensar que es una desventaja, pues al ser más ligero, eso lo haría más fácil de embestir y ser derribado por parte de sus contrincantes. Sin embargo, ese peso lo hace tan liviano que es indudablemente el titán alfa que más ágilmente se mueve, pudiendo dar inmensos saltos, trepar edificios, esquivar y usar el entorno a su favor, cosa que ningún otro alfa hace. Prácticamente, todos van por ahí destruyendo todo a su paso mientras Kong está por ahí haciendo parkour. Su fuerza bruta también es otro gran punto a considerar, pues aún sin su guante, ya es uno de los titanes más fuertes físicamente de este universo. Claro que otros titanes más grandes tienen más fuerza, pero para su tamaño, tiene una gran fuerza proporcional, lo suficiente como para combatir con titanes que le doblan el peso. Y esto lo hemos visto en todos sus combates, aniquilando a sus enemigos con sus propias manos desnudas, en algunos casos, incluso partiéndolos a la mitad usando únicamente sus músculos. ¡Paz su mecha! Está mamadísimo este Kong. Este tamaño y fuerza bruta es prácticamente su mayor ventaja y lo convierten en un alfa digno de su nombre. Kong salta, escala, cambia de dirección, puede esconderse con edificios y estructuras y puede usar cadenas, escombros y rocas para pelear, siendo bastante dinámico al momento de combatir y no siendo para nada débil como muchos lo consideran. Y hablando de ser subestimado, en resistencia, Kong aguanta muchísimo más de lo que a veces se le reconoce. Completamente solo, ha derrotado a cientos de titanes y en cada combate fue herido. Sin embargo, nunca tuvo lesiones graves. Únicamente cuando se ha enfrentado a alfas como Godzilla o Mechagodzilla, ha salido bastante mal herido. Y en una ocasión prácticamente murió, pero ha sobrevivido. Aunque, eso sí, con ayuda de humanos. Sobrevivió la inversión gravitatoria de la entrada a la Tierra hueca, resistió que le dislocaran el hombro y que Godzilla le aplastara el pecho, y aún así volvió a levantarse para pelear una y otra vez. Para mí, el haber sobrevivido a Godzilla 3 veces ya es una hazaña de resistencia mucho mayor que la de cualquier otro titán. Aunque es verdad que es menos resistente que Godzilla, pues sí ha aguantado un disparo del aliento atómico en su espalda, pero no creo que sea resistente a este ataque. Dudo que pueda resistir más de uno o hasta dos disparos del aliento atómico de cualquier versión de Godzilla. Si un Godzilla le llegara a acertar, está muerto. Sin embargo, esta relativamente poca resistencia frente al aliento atómico se compensa por su mayor ventaja, la inteligencia. Kong tiende trampas, improvisa armas y pelea pensando. Puede esquivar, moverse, pensar y reposicionarse. Puede encontrar el punto débil de su contrincante y buscar aliados. Prácticamente, esto es lo que lo ha hecho sobrevivir en el Monsterverse. Pues si se valiera únicamente de su ventaja física ante otros titanes, sería borrado rápidamente del mapa. Y eso, cuando hablas de pelear contra distintas versiones de Godzilla, cambia muchísimo las cosas, porque muchos Godzillas son más poderosos que Kong, sí, pero no todos pelean mejor que él.
Y por si fuera poco todo esto, en la sección de publicaciones del canal les pedí que eligieran si querían usar al Kong completamente desarmado o con su hacha y su guante, y en la encuesta decidieron que estuviese armado hasta los dientes, pues con su guante Beast, Kong puede golpear literalmente con la fuerza de un meteorito. Eso te lo expliqué en este otro video. Lo suficientemente fuerte como para desmayar al menos por un par de minutos a Godzilla. Además de su hacha, que de por sí es un arma cortante bastante peligrosa, tiene la capacidad de absorber y almacenar la energía del aliento atómico de Godzilla, lo que le sirve como una gran defensa contra este ataque y devolviéndolo con un devastador poder explosivo. Al ser cargado tiene la capacidad de cortar el cuello de Mechagodzilla, por lo que no dudaría que sería capaz de hacer lo mismo con la mayoría de las versiones de Godzilla si se tiene la oportunidad. Con toda esta información, ahora sí, pasemos a los Godzillas que esta versión de Kong podría derrotar. Y para eso vamos a usar nuestro Kongómetro, con el que marcaremos qué tan probable es que Kong pueda derrotar a las distintas versiones de Godzilla. Entremos a la primera categoría, los Godzillas a los que Kong sí les ganaría la mayoría de las veces. Aquí meto primero a los Godzillas de la era Showa. Esta versión de Godzilla, con unos 50 metros de altura, tiene una gran experiencia y con el paso de la era se vuelve cada vez más hábil en combate, pero aún así sigue siendo un rival al que Kong podría complicarle muchísimo la pelea por su estilo de combate. Kong se mueve mejor, cambia de dirección con más facilidad y si logra pegar primero con su hacha o su guante puede conseguir la ventaja. El Godzilla Showa puede dañar bastante a Kong si se le acierta con su aliento atómico, pero es algo que no voy a estar repitiendo porque básicamente es algo que pasa con cualquier versión de Godzilla. Sí, Kong tiene oportunidad, pero únicamente si esquiva los alientos atómicos o usa su hacha para defenderse. Además, armado con su guante y su hacha, la pelea se inclina todavía más a su favor, porque ya no solo podría derribarlo o dominarlo físicamente por la diferencia de tamaño, sino también rematarlo con un arma pensada precisamente para atravesar defensas como la de Godzilla. Por eso, en el Kongómetro, yo le daría un 80% de probabilidad de victoria a Kong. Y ya solo por diversión, si metemos a Scylla en este video, la verdad es que Kong la destroza. Sí, Scylla es rápida, escurridiza y sabe moverse bien por entornos urbanos, pero fuera de eso no tiene nada con que sostener una pelea directa contra el Kong del Monsterverse. Kong es muchísimo más fuerte, muchísimo más resistente, pelea mejor cuerpo a cuerpo y además entiende cómo cazar a rivales más móviles que él. Sería básicamente como derrotar a un Skullcrawler, cosa que Kong hace los sábados cuando está aburrido. En el Kongómetro yo le daría un 100% de probabilidad de victoria a Kong. También metería aquí al Godzilla de Godzilla 2000 y al de Godzilla vs Megaguirus, porque no son Godzillas tan poderosos como a los que estamos acostumbrados, aunque estos Godzillas tienen una capacidad de regeneración que le permite recuperar tejidos en cuestión de horas. De hecho, el Godzilla de Godzilla 2000 derrota a Orga liberando una onda de energía desde su propio cuerpo, así que claramente estamos hablando de un rival duro, agresivo y bastante peligroso incluso a cortas distancias. Pero aún así, yo sí creo que Kong podría derrotarlo más veces de las que pierde, porque este Millennium sigue siendo un Godzilla bastante físico. Tiene poder, tiene resistencia y tiene un aliento atómico muy peligroso, pero también ya vimos que puede sufrir contra rivales más veloces, y ahí es donde Kong tiene la ventaja. Porque Kong no solo es rápido, también pelea pensando, cambia de dirección, busca ángulos raros y además trae el hacha, que le da una forma real de cerrar la pelea con un solo buen impacto. Incluso este Godzilla llegó a destruir con su aliento atómico el mini agujero negro del Dimension Tide. Así que, otra vez, si Kong recibe un aliento atómico, está muerto. Pero si consigue esquivar y dar un machetazo, puede ganar. Así que en el Kongómetro, yo le daría un 70% de probabilidad de victoria a Kong. Ahora vámonos con los Godzillas que Kong podría derrotar, pero en peleas muy cerradas.
Aquí entran las versiones contra las que Kong sí tiene manera de ganar, pero dependería bastante de su velocidad, su inteligencia y de su precisión al atacar. Y para este punto ya sabes más o menos cuál es la estrategia que Kong usará en la mayoría de los casos: esquivar y dar un golpe contundente, así que no lo voy a estar diciendo para no ser repetitivo. El primero es Godzilla Minus One, y este caso está bien interesante, porque por tamaño sí parece un rival bastante favorable para Kong, con 50 metros de altura y alrededor de 20.000 toneladas de peso. Otra vez, estamos frente a un Godzilla bastante más pequeño que Kong. El problema es que Minus One tiene dos cosas que lo vuelven peligrosísimo: una regeneración muy agresiva y uno de los alientos atómicos más destructivos vistos hasta el momento. Tan brutal que no solo es un rayo, sino literalmente una bomba atómica que arrasa todo a su paso a pesar de no haberle dado al objetivo. Es decir, ni siquiera tiene que darle a Kong para derrotarlo, solo estar cerca del impacto. Pero esa misma versión también tiene límites. No puede disparar ese rayo de forma continua porque el propio ataque le daña el cuerpo y necesita tiempo para regenerarse. Entonces, si Kong descubre el poder de este aliento atómico y es precavido, es probable que pueda derrotarlo. Por eso, en el Kongómetro, yo le doy un 60% de probabilidad de victoria a Kong. Aunque sería interesante hacer un versus entre alguna versión de Kong y este Godzilla Minus One, pero creo que dejaremos eso para otro video. Otro Godzilla que pondría aquí es el de la saga de Kiryu, el de Godzilla Against Mechagodzilla y Tokyo SOS. Este Godzilla mide 100 metros y pesa 55.000 toneladas, y en su historia vemos que los Master Cannons ni siquiera le hacen efecto real. Además, tuvo que ser combatido con Kiryu, un arma específicamente diseñada para enfrentarlo, incluyendo el Absolute Zero. O sea, este Godzilla ya entra en el rango de los peligrosos, siendo muy similar al del Monsterverse. Aquí, Kong casi que depende de su armamento para ganar el combate. De lo contrario, lo tiene sumamente difícil, porque ya no sería una pelea donde pueda cometer errores. Si no hace todo perfecto, podría recibir mucho daño y hasta ser aniquilado. Por eso, en el Kongómetro, yo le daría a Kong un para nada detestable 55% de victoria, aunque honestamente, si quieres ponerlo un poco más bajo, no me molestaría. Por último, en esta categoría colocaría Shin Godzilla, pero con un asterisco enorme, porque como vimos en el video, ¿qué pasaría si Shin Godzilla invadiera el Monsterverse? Es un kaiju bastante difícil de analizar en cuanto a poder, pues por lo que sabemos puede seguir evolucionando indefinidamente y adaptarse a cambios constantes, además de que su aliento atómico podría ser mortal si Kong se ve atrapado entre las redes atómicas de Shin Godzilla. Si consigue seguir evolucionando, esta versión de Godzilla podría ser indetenible, pero si consideramos a la versión lenta de la película, que solo pudo usar su aliento un par de veces antes de quedar completamente quieto, entonces Kong sí tiene una ventaja para llegar con su hacha como si talara un árbol quieto. Aquí, en el Kongómetro, yo le doy un 60% de probabilidades de victoria. En la siguiente fase, entramos con los Godzillas que Kong solo derrotaría en escenarios muy concretos. Aquí ya entramos a los Godzillas contra los que Kong tal vez podría ganar, pero solo si tiene mucha suerte o una estrategia perfecta. Aquí colocaría al tan famoso GMK Godzilla, y este sí está tremebundo, como dice la chaviza, porque básicamente es un Godzilla de los que entra en el top de los más poderosos. Tiene una precisión enorme y su durabilidad es tan alta que el armamento japonés, incluyendo un misil perforante diseñado para penetrar roca sólida, no logra atravesar su piel. Incluso después de la destrucción de su cuerpo, su corazón sigue latiendo. Y tú dirás, oye Alan, pero ¿cómo me vas a decir que Kong puede ganarle a esta versión de Godzilla? Pues bueno, su única ventaja física es el tamaño. Con 60 metros y 30.000 toneladas se queda bastante corto ante Kong, por lo que podría usar esto como ventaja y su gran fuerza física para poder derrotarlo. Pero otra vez, este Godzilla está en el rango de los que son sumamente difíciles de derrotar. Por eso, frente al Godzilla GMK, yo le daría a Kong solamente un 40% en el Kongómetro.
Otro Godzilla que yo metería aquí es el Godzilla Philius, y es que esta sería una pelea casi imposible para Kong, pero no completamente perdida. Philius mide 50 metros y pesa 10.000 toneladas, y aunque en tamaño se queda muy por debajo de Kong, compensa eso con un escudo asimétrico que lo vuelve prácticamente invulnerable mientras está activo, además de contar con regeneración y con un punto débil ubicado en los dorsales, que fue justamente la clave para derrotarlo en su película. Lo que hace que Kong todavía tenga una pequeña posibilidad es que Philius no se siente como un Godzilla especialmente complejo al pelear, sino como uno que confía muchísimo en su poder bruto, su rayo y su defensa. Y ahí es donde Kong podría sacar ventaja con su inteligencia. Si consigue sobrevivir al inicio del combate, descifrar cómo funciona su escudo, esquivar sus ataques y encontrar el momento exacto para golpear ese punto débil con el hacha, entonces sí podría derrotar a este Godzilla. Pero tendría que hacerlo casi perfecto, porque si falla o tarda demasiado, Philius simplemente lo terminaría borrando de la existencia. Es por todo esto que en el Kongómetro le doy un 25% de probabilidad de victoria. Y ahora sí, llegamos a la última categoría, los Godzillas contra los que, honestamente, Kong ya no tiene una manera de ganar. Contra todos estos Godzillas, Kong tiene como mucho un 10 o hasta un 15% de probabilidades de victoria. El primero es Godzilla Final Wars, y aquí Kong ya entra a una pelea prácticamente perdida, porque esta versión de Godzilla no solo es absurdamente fuerte, también es mucho más rápida y dinámica de lo que uno esperaría. Estamos hablando del Godzilla que fue avanzando de enemigo en enemigo sin detenerse, derrotando kaijus uno tras otro, y que además lanzó a Kaiser Ghidorah con su rayo rojo hasta mandarlo casi al borde del espacio. O sea, Kong aquí pierde una de sus mayores ventajas, porque ya no se enfrenta a un Godzilla lento, sino a un Godzilla que también se mueve bien y que pega con una brutalidad ridícula. Otro que definitivamente pondría aquí es al Godzilla de la era Heisei. Este ya es uno de los pesos pesados de toda la franquicia. Tiene una resistencia monstruosa, un factor curativo muy alto, versiones del aliento atómico cada vez más destructivas y además cuenta con el pulso nuclear, una explosión de energía que sale de todo su cuerpo y que le sirve justamente para quitarse de encima a rivales que intentan sujetarlo. Básicamente el arma perfecta para un titán que únicamente depende enteramente del cuerpo a cuerpo. Ahora que si hablamos del Burning Godzilla, ni qué decir. Sopa de un macaco, una delicia. También mencionaría obviamente a Godzilla Earth, aunque esta es la versión más obvia. Kong no tiene nada que hacer aquí. Earth mide 300 metros, es una auténtica fortaleza viviente, casi exterminó a la humanidad, y solo por su escala, este es un combate disparejo. Pero por si fuera poco todo esto, tiene uno de los alientos más poderosos de cualquier Godzilla visto hasta el momento, con la capacidad de destruir meteoritos y no solo edificios. Kong podría ser más ágil, más técnico y más inteligente, pero contra una bestia de este tamaño, con ese alcance y con ese nivel de poder, simplemente no hay forma razonable de pelear. Esta ya no es una batalla difícil para Kong, es una batalla imposible. Otro Godzilla que Kong no podría derrotar, o que más bien no ha podido derrotar, es el propio Godzilla del Monsterverse. Y aquí realmente no hay mucho que discutir porque ya vimos la pelea. Kong puede competir, puede herirlo, puede meterlo en aprietos y con el hacha incluso tiene una forma real de hacerle daño. Y hasta cierto punto es verdad que Godzilla ha reconocido el potencial y la fuerza de Kong, literalmente perdonándole la vida y considerándolo una amenaza en cuanto toca tierra. Sin embargo, no considero que estén al mismo nivel, y menos aún después de que Godzilla evolucionó, aunque este Godzilla es un buen ejemplo de lo que mencioné durante todo el video. Si Kong puede esquivar y moverse ágilmente, consigue sobrevivir incluso a uno de los Godzillas más poderosos vistos hasta el momento. Y por último, agregaría a Godzilla Ultima, porque este Godzilla no solo es peligroso por su cuerpo, sino porque es básicamente un dios lovecraftiano multiversal, similar a eso o a las otamentes. Vete a ver ese video, está bien bueno.
Su sola presencia altera el entorno, deforma la realidad a su alrededor y su aliento atómico literalmente es una deformación del espacio-tiempo. Aunque considero que Kong tiene oportunidad contra su forma terrenal que no ha demostrado ser excepcional si lo comparamos con otros Godzillas, este Godzilla Ultima puede volver indefinidamente y seguir peleando contra Kong hasta el final de los tiempos. Pero, ¿tú qué opinas? ¿Estás de acuerdo con que Kong sí podría derrotar a varios Godzillas? ¿O crees que casi cualquier versión de Godzilla terminaría ganando? Déjame tu opinión en los comentarios. Y hablando de comentarios, estos son los comentarios que me dejaron en el video de la semana pasada. Muchísimas gracias a todos por su apoyo. Y hablando de apoyo, quiero mandar un caluroso saludo a los miembros del canal. Sin ustedes, este tipo de contenido no sería posible. Y si tú también quieres apoyarme a seguir haciendo videos, por favor, considera hacerte miembro. Porque desde 10 pesitos al mes puedes ayudarme a seguir subiendo videos y formar parte de los titanes del Rey Alan. Sin nada más que decir, si el video te gustó, no olvides dejar tu Godzilla like y tu comentario. Y suscríbete, porque subo videos todos los sábados. Muchas gracias por ver el video, y recuerda que yo soy el Rey Alan.